A ir empezando ya. Buenos días a todos, yo soy Patricia, técnica encargada del proyecto Acelera Pyme. Y nada, lo primero de todo avisaros de que esta actividad va a ser grabada porque luego se subirá a nuestra página web, ¿vale? Por si queréis volverla a ver. Y nada, hoy tenemos un webinar sobre Kik Consulting, que es una nueva ayuda que ha salido de hasta 24.000 euros para empresas entre 10 y 250 empleados. Hoy está con nosotros Pepe García, que es director de UNE Ciberseguridad de la empresa jienense Innovasur. Y, eh, y nada, también está aquí Juan García, uno de los asesores de la oficina Acelera Pyme, ¿vale? Así que si luego tenéis cualquier duda o pregunta, podéis ir escribiendo en el chat y al final se resolverán, ¿vale? Para no molestar al ponente. Pues nada, voy a dar paso a Pepe, ¿vale? Cuando tú quieras. Buenos días. Muchas gracias ante todo por invitarnos a difundir esta actividad de esta ayuda, que yo creo que es bastante interesante para las pequeñas empresas, sobre todo porque te pueden meter en una zona de competitividad que es bastante costosa. La cuestión de implementar nuevas tecnologías y toda la parte de transformación digital tiene que ser una cosa, un proceso dentro de una empresa que tenga bastante estudio y que no se haga a lo loco, porque a priori todas las ideas son buenas, pero un experto que nos oriente lo que nos puede llevar es a ahorrar. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las cuestiones que están contenidas dentro del KISS Consulting, que tiene bastantes áreas, podemos ver que se plantea pues, el estado de la seguridad, temas de inteligencia artificial, cuestiones sobre base de datos, temas de venta digital, rendimiento del negocio, mejora de procesos, transformación 360. Todas estas cosas son bastante importantes para el negocio, pero mal ejecutadas pueden ser un problema y un sobrecoste, aparte de conllevar riesgo. Principalmente, podríamos poner el ejemplo de si una empresa empieza a tomar decisiones en cuestiones de inteligencia artificial, que hoy en día se están aplicando bastante en temas de pyme, como es lectura de textos, pues supongamos que tenemos una empresa que tiene por la cuestión que sea que leerse tickets para temas de facturas, para emisión de documentos y demás, la cantidad de tráfico que puede suponer eso, la cantidad de cómputo que puede suponer y estimar el crecimiento que vamos a tener es un punto clave. ¿Qué es lo que pasa? Si nos equivocamos, podemos tener la tecnología al lado, pero un sobrecoste en la empresa que haga que no sea viable el proyecto. Este es uno de los ejemplos que me gustaría poner para que entiendan o hacer entender a todo el mundo que la consultoría es un paso previo y que una buena consultoría es clave para el éxito. Otro punto en el que se incide bastante en el KISS Consulting es la parte de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad hoy en día en la parte legislativa se está convirtiendo en la nueva prevención de riesgos laborales. Es decir, todas las empresas entienden que tienen que tener EPI, saben lo que es la vigilancia de la salud, la parte de ergonomía. Hoy en día la ciberseguridad es un punto clave. ¿Por qué? Porque legislativamente, desde que empezó a salir el Reglamento Europeo de Protección de Datos, en el que ya se nos decía que tendríamos que disponer medios para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, y además nos decía que debemos ser capaces de demostrarlo, se empezó a montar un corsé legislativo en el que a la empresa se le exige eso, se le exige que tiene que dar una serie de notificaciones en caso de que ocurra, no solo a la agencia, sino que tiene que difundirlo a otras entidades, tiene que difundirlo a los afectados. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la empresa a la que se pretende hackear como destino último pasa por otra, que es una cadena, que es un proveedor,
y estos proveedores suelen ser el eslabón más débil. ¿Qué es lo que nos suele pasar? Pues que necesitamos implementar medidas de seguridad y tener marcos. Eso con la directiva NIS 2, que ya está en vigor, vamos, que es de obligado cumplimiento, aunque no esté traspuesta a legislación española, tiene muchas implicaciones. Tienes que tener claro y por escrito a la empresa y en la empresa comunicarle a los empleados cuál es el uso aceptable de los medios, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, tener muy claro cuáles son los riesgos que tiene, qué implica implementar una tecnología, qué medidas de seguridad implica, tener una vigilancia y una detección de cuáles son los problemas y al final toda esta parte de legislación se suele simplificar bastante si se elige un marco de referencia para la gestión de la ciberseguridad. Normalmente, o de modo básico, los que se suelen contemplar son la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad. Elegir bien este marco es muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño de la empresa y cuál es su mercado objetivo, este marco en la ISO 27000 o el esquema pueden ser más adecuados o sencillamente, en algunos casos, es más práctico implementar los dos marcos porque el coste de certificación es prácticamente el mismo. ¿Qué es lo que quiero decir? Si estamos trabajando en una empresa de menos de 10 o de 10 trabajadores y pretendemos meter un esquema nacional de seguridad, probablemente tengamos muchos problemas. ¿Por qué? Porque el esquema nacional de seguridad funciona de un modo distinto a la ISO. La ISO te dice, pues habrá un comité, pero no te dice cuántos miembros tienen que tener, ni cuáles son sus cargos, ni sus funciones. Pero el esquema sí te dice que hay un comité, que estarán estos cargos, que habrá una cierta independencia en la actuación, tiene unas funciones muy claras y muy establecidas, y eso en una empresa pequeña pues suele ser un problema nombrar esos cargos. En una empresa de tamaño medio o en una empresa grande, pues eso es fácilmente resoluble a veces. También tenemos que tener en cuenta a qué nos dirigimos. Es decir, si lo único que queremos es tener un estándar, una referencia de seguridad, pues la ISO 27001 nos va a dar un marco de referencia, una serie de buenas prácticas y buenas conductas que nosotros vamos a decir cómo nos ajustamos y las damos. Sin embargo, el esquema nacional de seguridad, si uno de nuestros principales clientes es la administración, el más recomendable es el esquema nacional de seguridad. ¿Por qué? Porque la administración pública española debe cumplir el esquema nacional de seguridad. ¿Y qué pasa con el esquema nacional de seguridad? Pues que es mucho más rígido. No puedes tener, la ISO te dice que tú tienes que tener un sistema de antivirus, pero no te entra si el sistema de antivirus tiene que tener unas características técnicas, tiene que tener alguna funcionalidad, no. El esquema sí establece que tienes que tener un sistema de protección del puesto de trabajo, un endpoint, y que tiene que tener una serie de características y que además debe estar en una guía. Eso es solo una parte del ejemplo, que sería el antivirus, por así decirlo. Pero luego tenemos también la función del el cortafuegos y toda la electrónica de red, todos los puntos por los que pasa la información, nos van a pedir que estén en una guía. Eso significa que no todas las marcas valen, nos van a obligar a tener una configuración específica, es mucho más exigente, pero también yo suelo recomendar que la gente, si la empresa tiene un tamaño y se lo puede permitir, que escoja el esquema nacional de seguridad. ¿Por qué? Porque si tú cumples el esquema nacional de seguridad, podemos estar tranquilos que cumplen la ISO 27001. Además, estamos tranquilos de que podemos licitar con la administración pública, que si la empresa licita con frecuencia y está ahí acostumbrado a ver pliegos,
muchas veces es uno de los requisitos que la Administración pone, estar certificado en el Esquema Nacional de Seguridad en categoría media o en categoría alta, ¿vale? Aparte que el Esquema Nacional de Seguridad cumple más puntos que la propia ISO 27001, porque la ISO 27001 hay un punto que es la parte de continuidad de negocio que te dirán, bueno, pues tendrás que ver qué es lo que pasaría si ocurriera este evento. El Esquema Nacional de Seguridad te obliga a tener un documento que te diga cómo actuar en caso de que pase algo para garantizar la continuidad de negocio, ¿vale? Que es otro de los puntos que pide la directiva NIS. Además, en el KISS Consulting se ha hecho un faseado para que la empresa no sufra un cambio brusco y pase de no tener nada a tener todo el sistema implementado, que eso implica muchos cambios dentro de la organización y hacerlo de modo brusco es muy difícil en una organización y sueles tener problemas pues, porque los empleados no están acostumbrados a algunos cambios que se tienen que hacer en la forma de trabajar, en la forma de la conectividad, cosas tan sencillas como que tengas que pedir un equipo y el equipo te tarde tiempo. Se parte de un estudio previo en el que ves cuál es el estado general de la seguridad en tu organización, se estudia cuál es tu tamaño y qué marco de referencia es el más idóneo para tu organización. A partir de ahí ya se empieza a trabajar pues haciendo un pentesting para ver el grado de exposición, lo fácil que se ha hackeado. Se mira cuál es el inventario de los activos digitales que tienes, que un activo digital es desde la información de tus clientes, la información de tus facturas, hasta los equipos informáticos, los servidores y todo el software que tienes en tu empresa. Se ve el riesgo que tiene, el grado de exposición, cómo está frente al cumplimiento de los distintos marcos y qué es lo que tienes que hacer para adaptarte, generar todas las normativas, las políticas, publicarlas, informarlas, darle formación a los empleados para que esto se produzca de verdad. Y en la fase última, que es la de preparación para certificación, lo que se hace es auditoría interna simulando una auditoría de certificación y si se va a realizar de verdad la certificación, que es algo que recomiendo porque como dicen en la Agencia Española de Protección de Datos, una sanción no es lo mismo si está certificado que si no está certificado. Si está certificado se supone que tú ya has hecho todo lo que podías hacer y ha pasado pues porque las cosas son a veces inevitables o porque tú puedes poner solución a 40 problemas, pero no a ese problema. Pero sí es cierto que tú tienes mucha menos exposición y mucho menos riesgo y un tercero ha ido a verte. Bueno, en el KISS Consulting, por lo que estuvimos viendo, se contempla la opción de que la empresa que te ha estado haciendo toda la parte del despliegue, de ayudándote a la implementación y al sistema, pues te acompañe en la certificación y te ayude a corregir las desviaciones que aparecen. Es decir, yo en los años que llevo, que ya vamos, casi voy para la década viendo e implementando sistemas de gestión de la información, jamás he visto que en una auditoría salga totalmente limpio y no salga alguna no conformidad. Si estáis familiarizados con los sistemas de gestión de calidad y demás, una no conformidad no implica que no te lo den, implican que tienes un tiempo para subsanarlo, hacer los cambios, demostrar que lo has subsanado y se da la certificación. Es decir, es un programa que está pensado para cubrir todo el ciclo de principio a fin y con unos tiempos y unos pasitos que hacen que la empresa realmente llegue a adaptarse y a implementarlo. Hay más aspectos, aparte de la ciberseguridad,
como es lo que he comentado antes de la parte de inteligencia artificial, en la que es muy crítico estimar bien cuál es el consumo de recursos que vamos a tener, porque al final en inteligencia artificial tenemos que asumir que salvo que tengamos capacidad de hacer una inversión en un CPD con mucha capacidad de cómputo y GPU, que puede estar por encima de los 300.000 euros, te vas a tener que ir a una nube, y irte a una nube implica que vas a tener un tráfico y una necesidad de cálculo. Ese estudio es clave. El tema de base de datos estructuradas, no estructuradas, porque hoy en día en la empresa los cuadros de mando, la visión global y el análisis de datos es crucial. Las bases de datos no son tan simples como era montar una base de datos en el 92 o en el 93, que cogías de base 3 Plus Clipper y en 5 minutos te montaba una tabla que luego terminó sustituyéndose por un simple Excel. Son bases de datos mucho más complejas en las que vas a tener datos con una estructura fija, datos en los que vas a tener imágenes, datos en los que vas a tener texto, archivos, vas a tener georreferenciación. Todo ese análisis, ese almacenamiento, ese movimiento de la información es complejo. Tiene que ser estudiado y va faseado, ¿vale? El apoyo en la parte de ventas digitales, que va más allá del posicionamiento del SEO, de cómo hacer que tu sistema muestre las cosas más rápido, que te dé una disponibilidad real, que puedas conectarte con terceros para hacer la venta a través de tus servicios, metiendo el margen, la mejora de los procesos, en la transformación digital 360, todas esas partes, esas mejoras para que realmente sean efectivas, tienen que venir con un buen apoyo y un buen estudio. Lo mismo que en la parte de ciberseguridad se está haciendo en distintos pasos, en todo ello vamos a tener ese apoyo. Por otro lado, el importe, que es dinero que no va a salir de caja y en consultoría, dependiendo del tamaño de la empresa, pues la ayuda puede ser bastante significativa. No sé si, porque hablo de memoria, si los tramos finales se han quedado en 12.000 para empresas de 10 a 50 trabajadores, 18.000 para 50 a 100 y hasta 24.000 euros para empresas de 100 a 250 trabajadores. Juan, no Sí, sé es si correcto, es es correcto. correcto. Vale. Ese dinero en consultoría en una empresa no sale de caja. Es decir, cuando se solicite el kit consulting, lo que vamos a hacer es que la empresa consultora va a emitir una factura en la que la base imponible de la factura, porque el IVA no entra, tiene que lo paga directamente Res.es y la empresa solo tiene que pagar el IVA. Al ir faseado en distintas partes, el importe del IVA va a ir en 3 trozos. Esto es importante porque es una parte de la viabilidad de esta ayuda. Facilita mucho y no es un desembolso en caja. Hay que comentar que estas ayudas computan como ayudas de mínimo, es decir, que tenemos que ver cuáles son las otras ayudas que tenemos y qué condiciones tenemos que reunir para hacerlo. Es decir, que tengamos un número máximo de trabajadores de 250, que mantengamos la condición de pyme. Yo siempre que hay ayudas de Res.es que están orientadas a pyme, mi consejo suele ser, mire, váyase usted a la Cámara de Comercio y que le emita un certificado en el que le reconozca la condición de pyme. ¿Por qué? Porque es una forma de garantizarlo. Y luego también, como en todas las buenas ayudas, hay casos que no están contemplados. Es decir, la gente está bien pedir ayuda si tienes varias empresas y todas tienen la condición de pyme. Lo que ya no se permite es pues, que sean empresas públicas o uniones temporales de empresas. A la UTE no se les puede pedir, aunque tengan, porque tampoco no es que tenga una forma jurídica, solo tienen un CIF. A los autónomos en esta fase, porque en el kit digital tampoco se permitía al inicio, pero en la última parte ya creo que se han abierto autónomos
y a colegios profesionales. Hay una serie de instituciones que no lo pueden pedir, pero mientras lo que tengamos es una pyme o como solemos tener en el entorno, que son pymes pequeñas y muy pequeñas empresas, siempre vamos a tener eso. Mi recomendación es que tengamos a mano el certificado con el reconocimiento de pymes, sobre todo si estamos en el segmento 3, porque ya son empresas que suelen tener bastante volumen de facturación o suelen tener participaciones de otras. Todos esos temas que estemos seguros que las podemos pedir como pymes. En requisito lo que te piden es que tenga creo que el modelo 036 de alta censal, que estés, por supuesto, con domicilio en España. Esto también me explico porque en alguna ocasión hemos tenido casos de empresas que son filiales españolas de empresas que están fuera de España y en esos casos tampoco suele dejarse. Por supuesto, no está en condición de crisis ni haber declarado lo que antes se llamaba suspensión de pago. Está al corriente del pago con la Seguridad Social, Hacienda Autonómica y Hacienda Nacional. Y lo digo porque este punto es delicado, porque pasa con bastante frecuencia cuando hay ayuda de Red.es que eso no se verifica solo al inicio en la solicitud, sino que se verifica en cada uno de los pagos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues sencillamente que cuando llega el momento se emite la factura, se le envía a Red.es, Red.es en el momento en que ha hecho la solicitud has autorizado a que se consulte el estado. Si te aparece una deuda en la Seguridad Social, en Hacienda o en Hacienda Autonómica, automáticamente te lo deniegan. Suelen darte un tiempo para que lo subsanes y si en ese tiempo no lo das, te lo deniegan. ¿Qué es lo que pasa si te lo deniegan? Pues que efectivamente siguen manteniendo la deuda con la empresa consultora. ¿Y esto qué quiere decir? Que te van a reclamar el pago de la base más el IVA. Lo tenemos que tener en cuenta porque por eso insistía tanto en los flujos de caja, porque la empresa tiene que tener una estabilidad financiera suficiente. También se va a verificar que no se esté al límite de ayudas, que creo que piden una declaración de ayudas recibidas, forma parte de esto, y no estar incurso en ninguna de las listas negras porque hayas tenido algún tema o algún tipo de problema con esto. Estas ayudas son ayudas que no tienen concurrencia competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a priori, con que cumplan las condiciones, te la van a conceder. ¿Cómo? Por orden de solicitud. El que primero la solicite, primero se la lleva. Y una vez se verifiquen las condiciones. ¿Vale? Estas ayudas son incompatibles con otro tipo de ayudas, como son las de Activa Industria, Activa Crecimiento, Activa Ciber, los Digital Innovation Hubs, todos esos temas, todo ese tipo de ayudas excluyen el KISS Consulting. ¿Por qué? Porque son ayudas que ya incluyen la consultoría y salen de los mismos fondos. ¿Vale? La ejecución de cada una de las fases va a estar en torno a los 3 meses. ¿Vale? Y en cada una de las fases se emitirá factura y esa factura se pagará como he explicado antes. Primero se emite y se desglosa, se separa la base imponible del IVA. En la descripción de los servicios se incluye pues, el número de expediente y todo ese tipo de información. Se manda la factura a la empresa que recibe la ayuda y a Red.es. Red.es verifica que se está al corriente de los pagos y que todos los trabajos, todo lo que se piden, porque obviamente pues solicitan evidencias de que se han producido las reuniones, que entregables se han dado, que no son copia y pega de otras cosas, que se ha hecho con un mínimo de calidad, valida y Red.es paga a la empresa consultora la base imponible y la empresa receptora de la ayuda paga el IVA, que luego como lo tendrá como IVA soportado, en su declaración de IVA saldrá. ¿Vale? Todo el tema de la factura creo que estaba en el artículo 22, cómo se tiene que describir.
y para hacer la solicitud se hará, por supuesto, por medios electrónicos. La Ley de Procedimiento Administrativo Común establece que las empresas se relacionarán con la Administración mediante medios electrónicos y ellos se acogen a eso. Es decir, se necesita el certificado o se puede hacer mediante un representante legal o representante voluntario, que puede ser un agente digitalizador, que realice el trámite previa autorización de la empresa solicitante. Se van a solicitar pues, el NIF, pues, todo el tema de razón social, el alta censal del IAE, te van a pedir el domicilio fiscal para verificar que está dentro del territorio español, autorización, si lo vas a hacer mediante un representante voluntario o un tercero, la declaración de ayudas de mínimo, una declaración responsable en la que te dices pues, que sí, que no está incluido en ninguna lista negra, que no tiene condición de crisis, que no has declarado la suspensión de pago, la inscripción censal, los certificados de estar al corriente y ya sale un anexo en el que se hace dependiendo del servicio que se haya escogido, transformación 360, el de base de datos, mejora de proceso y rendimiento de negocio, ciberseguridad, tal, se describen los servicios y se acompaña ese anexo. ¿Vale? Es llamativo que cuando uno ve el KISS Consulting hay una parte que las empresas no suelen estudiar o no suelen ser conscientes de que tienen que tenerlo, y es que todos estos fondos que vienen de la Unión Europea están sujetos a un Real Decreto que salió, prácticamente coincidió con la época del COVID en la parte de recuperación, los fondos de recuperación, que era la orden el HTF 1030. El HTF 1030 es al final un sistema de compliance antifraude. Lo digo porque aparece en el BOE, uno lo lee y salvo que uno sepa cómo se empiezan a nombrar una ley y otra ley y otra ley, no suele ser consciente de que necesita tener ese sistema para recibir esos fondos. ¿Qué quiere decir? Que a priori, a día de hoy, eso no se está verificando. Pero el día de mañana, en cualquier momento, en una inspección, alguien lo puede solicitar. ¿Y esto qué es? Pues que tienes que tener un sistema antifraude. Antifraude, anticorrupción entre particulares y anticorrupción con la administración pública. Es decir, que no estés contratando como agente digitalizador a tu propia empresa, que no sea tu primo, luego te lo reparta y te hago todo ese tipo. Es decir, la HTF 1030 se supone que se debe tener hasta si se va a trabajar con una administración y esos fondos vienen de la Unión Europea. Lo digo porque dentro de todo el proceso de consultoría y por lo menos durante el proceso de solicitud, porque creo que hay 90 días desde que se conozca que va a ser receptor de los fondos, para tener esos trámites, esas banderas rojas, ese comité, esa supervisión, tenerla activa y conocida. Es decir, este tema es aparentemente inofensivo, es un tema que ni siquiera se verifica durante el trámite de solicitud, pero que en cualquier momento o inspección te lo pueden pedir. ¿Y qué pasa si te lo piden y no lo tienes? Pues directamente que tienes que devolver los fondos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que viene el lobo? No, que seamos conscientes de que dentro del boletín oficial del Estado hace referencia a otro boletín oficial del Estado en el que en el anexo 2 te ponen una serie de condiciones ocultas y que normalmente no estamos viendo. Y que mi recomendación es que si se puede hacer de modo autónomo, se haga, y si no, un plan antifraude para el cumplimiento de esto pues puede oscilar, dependiendo de la consultora, pues desde los 500 a los 1.000 euros y también de la complejidad de la empresa y si está trabajando más o menos con administración pública. Esto simplemente es un aviso porque
los que conocemos la administración pública y cómo funcionan este tipo de ayudas, sí somos conscientes de lo que implica esa frasecita y esa referencia a ese BOE. La gente normalmente no lo está haciendo. A día de hoy, repito, no se han dado casos y no se están dando casos, pero que también conocemos las revisiones justo el año antes de que cumpla el cuarto o el quinto año, que la cosa ya se pueda decir, bueno, pues no ha pasado nada, sigamos. En ese punto pueden aparecer. Simplemente lo que me gustaría hacer es una advertencia. Y luego, la parte del kit consulting ha coincidido también en el tiempo con la ampliación del kit digital. El kit digital, ¿cómo decirlo? Esto ya es opinión mía, privada. Normalmente, o el orden lógico sería primero hacer una consultoría, luego ver exactamente cuáles son las necesidades y dotar los medios digitales y luego ya hacer temas de mejora. No sé por qué se empezó con el kit digital en el que se facilitaban muchos temas y en un principio no había segmento, no era posible solicitarlo siendo autónomo, como autónomo, pero en esta apertura sí. Lo digo porque como consecuencia de la implementación de algunos de los sistemas de inteligencia artificial que tiene derivas en protección de datos, análisis de base de datos, ventas digitales, mejora de procesos, hay eh, cosas que nos pueden interesar en esta ampliación del kit digital, como es la posibilidad de tener un SOC, un centro de operaciones de ciberseguridad, de vigilancia. ¿Por qué? Porque en la ciberseguridad, que tú tengas un firewall, que es un sistema que lo que te va controlando es el acceso en el perímetro, lo que entra y lo que sale de Internet, está muy bien, pero si nadie está mirando la alerta y hay una alerta, pues a lo mejor tenemos un problema y no somos conscientes. Esa es una de las principales o de las que a mí me han resultado más llamativas opciones de las que se están dando en la ampliación del kit digital. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la ciberseguridad en la parte de consultoría de normativa en papeles está bien, te va a implicar una serie de gastos, como es pues tener que tener el firewall, tener que tener un antivirus de una determinada marca, un firewall de una determinada marca, una configuración específica de este firewall, una configuración específica de esto, un punto de conexión remota, vigilancia del correo, incluso acciones de formación y concienciación al personal, que con la ayuda del kit digital y con esta ampliación podemos complementarla y cerrar el círculo de modo efectivo. Por lo tanto, la oportunidad que tenemos, si estamos en una fase inicial en la que ya hemos hecho un gap análisis, es decir, ver qué es lo que nos faltaría para llegar a estar en el cumplimiento de una determinada norma, y en esa fase inicial se detecta que se necesita pues implementación de un SOC, un firewall, un antivirus, cualquier tema, tenemos la opción de irnos al kit digital y hacer una solicitud. Lo lógico hubiera sido que si a consecuencia de la consultoría se detectan necesidades, pudiéramos haber ido al kit digital e implementarlas. Pero bueno, ya está. La cuestión ha salido como es. Mi opinión es que sería más lógico hacerlo en el orden de primero ver las necesidades y luego dar la opción de comprar los materiales. Si primero compramos los materiales, luego es una cosa muy sencilla, o por lo menos como la veo yo. Si te vas a hacer una casa, primero te compras los materiales, contrata el hormigón, contrata el hierro y luego contrata al arquitecto para que te haga la estructura, pues a lo mejor tenemos desajustes, ¿vale? Eh, lo cierto es que aparte del famoso tema perdón, es que
he cortado, pero bueno, se ve que no he cortado suficiente. Aparte del famoso ordenador de esta ampliación del kit digital, sí hay otras opciones que son mucho más sensatas y que pueden ser beneficiosas para las empresas. No sé si tenemos, cómo vamos de tiempo, yo creo que voy en los 40 minutos y no sé si tenemos algún tipo de duda. Pepe, sí, en el chat ya hay varias dudas, ya depende de ¿Mm? tu contenido, si te queda algo más de contenido, si no, vamos resolviendo alguna. Vale, pues venga, vamos resolviendo, si te Mira, parece una de bien. las dudas que comentaban hacía referencia, bueno, de que ha tenido una interrupción en uno de los asistentes, que no, uno de los artículos a los que ha hecho mención de que los beneficiarios no suelen mirar, no sé si se refiere a lo del plan Ah, antifraude. sí, es Creo lo que del lo plan antifraude, la orden HTF 1030. Afecta tanto a administraciones públicas como a empresas privadas. Y el plan antifraude. En ese, si pone HTF 1030 plan antifraude, saldrá el BOE, leer las condiciones generales y luego en los anexos te dicen que estos son los puntos que se tienen que verificar y que tienes que tener como un sistema de vigilancia interna y un canal de denuncia anónimo en el que si te entra cualquier denuncia, pues que lo investigue de modo aséptico, básicamente. Vale, la siguiente pregunta es sencilla, la puedo responder yo, de que nos pregunta que cuándo entra en vigor para solicitarlo. ¿Será a partir del 18 de junio 18 a la a las 11? 11. A las 11, ¿vale? Y la siguiente, si algo más compleja, no sé si tú lo sabrás, dice que una empresa tiene una ayuda concedida en la que está en el proceso de auditoría a través de la iniciativa Activa Ciberseguridad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Es compatible con el Kit Consulting? Pues según tengo yo aquí, las incompatibilidades son con Activa Industria, Activa Crecimiento, Activa Ciber y Digital Innovation Hubs. Si es alguna de estas, esta ayuda es incompatible. Vale. Bueno, de todas maneras, le hago mención a María Teresa López, que es la que ha hecho esa pregunta. En el chat he dejado un enlace para pedirnos cita. Puede solicitarlo y resolvemos esa duda ya más en concreto, ¿vale? Por si queda un poquito en el aire. Otra pregunta, Pepe, dice, para justificar la prestación del servicio de Key Consulting, ¿se establece una serie de entregables mínimos? Sí, se establecen y que la reunión inicial tiene que ser presencial, la de cierre tiene que ser presencial, tiene que haber un acta de las reuniones, en cada una de las fases se van a pedir distintos entregables dependiendo de a qué línea vaya. Pues, por ejemplo, en la fase 1, pues el informe del gap análisis, superficie de exposición, inventario de activos con los riesgos asociados. En la fase 2 de ciber, pues te van a pedir que esté el análisis de riesgo, la política de seguridad, la política de uso aceptable de los recursos, todo esto, más las actas iniciales de lanzamiento, las reuniones. Yo recomendaría incluso que si se tienen reuniones, bien sea a distancia o tal, que se grabe o se deje registro por Teams o por Google Meet o lo que sea de que se han tenido las reuniones, que se ha dejado la documentación e incluso se va a verificar porque hay algunas páginas que son bastante famosas, como son Advisor y hay dos o tres proveedores, por así decirlo, que están en Internet, que tú te metes, pagas, no sé si son 200 o 300 euros, y te descargan un juego de documentación completo de la ISO, de la que tú elijas. Vale, en base a esa ISO, tú te coges y te viene una serie de comentarios y haces una adaptación a tu empresa. Eso es demasiado genérico. Bueno, para el Esquema Nacional de Seguridad no existe, existe para la ISO. Y uno de los controles que va a pasar eso entregable es que esa documentación no provenga de ahí y que no sea una copia y pega de otra. Es decir, que no sea algo que tú te puedas meter en Internet y descargártelo. Se va a verificar, vamos, de hecho viene el aviso, que tiene que ser documentación propia. Vale, perfecto. Pues de momento, Pepe, no hay ninguna pregunta más. No sé si quieres tú añadir o tener más contenido o bueno, Yo por mi parte por Por tu mi parte. parte, Vale. nada más. Si tienen cualquier duda, pues supongo yo que vosotros ya en la oficina Acelera Pyme ya les podréis mandar
a recomendar Vale, distintas venga. empresas que Acaban de sean... entrar alguna dudilla más. Venga. Dicen que si es compatible, esta es fácil, la puedo resolver yo. Que sea compatible con el kit digital anterior. Por supuesto, no es que sea compatible, sino que es que van de la mano. Totalmente compatible. Otra pregunta, si será resubida. Bueno, el kit consulting, como el kit digital, publicarán guías de implantación y justificación. Lo harán en la plataforma de Recruiter, por supuesto. Y luego, esta sí es más técnica para ti, si el plan antifraude es obligatorio tenerlo. Sí, según la ley es obligatorio tenerlo. Vuelvo a repetir, que no se está pidiendo, cierto. Te lo pueden pedir cuando ellos quieran. De hecho, es que te hace mención específica el Boletín Oficial del Estado en la publicación a la orden, a la HTF 1030. Claro, tú lees HTF 1030 y dices, por lo que sea, por lo que lo conocemos los fondos europeos desde hace tiempo, pues sabemos que eso implica tener el plan antifraude. Poco más. Que puede, un plan antifraude suena muy complejo, pero que al final es 4 puntos básicos que quedan definidos en los anexos de esa norma. Pepe, en relación a esta pregunta, dice que cómo y dónde se puede obtener el plan antifraude. Pues o te coges el boletín oficial del Estado, te coges la orden y ves los anexos y lo haces para tu empresa, o contrata una consultoría, que ya lo he dicho que eso no suele ser muy caro porque son 4 puntos. Tienes que tener canal antifraude, tienes que tener unos puntos de control, tienes que tener como una especie de comité que vigile y que palabrita del niño Jesús, que no se lo voy a dar a mi cuñado y luego lo voy a cobrar por detrás en negro y cosas así. Está explicado muy bien en el boletín oficial del Estado. O si no, Que coger es una rápido. consultora que te haga el Y si no, trabajo, una consultora te lo hace te haga y la implementación. ya está. La implantación. Exacto. Vale. Otra pregunta de Carmen Oltra, dice que ¿quién justifica la ayuda? Pues la ayuda la justifican la parte de la empresa que provee los servicios, pues la que tiene que proveerle la documentación y justificarlo, y la empresa que lo recibe pues tiene que justificar su parte de los pagos del IVA y de la asistencia a las reuniones y de que la documentación la están llevando a cabo. Cada una tiene su parte de justificación. Vale, en el tema de pago y factura nos preguntan que si va a tener los plazos igual que en el kit digital. Intuyo que serán Primo hermano. similar porque viene del mismo organismo que es de Red.es, por lo tanto debe Sí. ser similar. Y nos vuelven a preguntar que cuándo se va a abrir el plazo. Volvemos a recordarlo que sería el 18 de junio a 18 las a las 11. 11. A las personas que no quieran estar atentas, pues vuelvo a reiterarme que pueden contar con nosotros para hacerle la solicitud. Pepe ya ha explicado todo el procedimiento, quería falta el certificado digital, bueno, ha entrado en pormenores y nosotros nos encargamos de ese acompañamiento, ¿vale? Y luego ya nosotros pues derivamos de distintas consultas en función de la solución elegida. Bueno, pues hasta el momento todas las dudas, si no me he saltado ninguna, están resueltas. No sé si queda alguna más por ahí. Unos minutillos. Bueno, de todas formas, cuando vaya viendo novedades, nosotros publicaremos en redes sociales, ¿vale? Que tenemos Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn, ¿vale? Y como ha dicho Juan, pues cualquier caso que queréis ver de forma detallada podéis pedirnos cita y nosotros informaremos de todas las novedades. También recordaros que el día 18 de junio vamos a hacer un taller práctico que será en formato online sobre el chat GPT, ¿vale? Será de 10 a 11:30. Por si queréis también inscribiros, pues a través de nuestra página web tenemos disponible esa opción, ¿vale? No sé si han hecho alguna pregunta. Sí, Patricia. Vale. Nos preguntan también que cuando se solicite si hay que presentar algo especial o es sobre la marcha todo. Como ya decía Pepe, todo va a través de formato electrónico. Nosotros desde la oficina Acelera Pyme lo que hacemos es casi siempre conectarnos en remoto con el usuario y se deja pedido en el momento. O si alguien lo requiere que sea presencial, pues nos desplazamos donde se acuerde.
y se hace la solicitud en ese mismo momento. Solamente hay que disponer del certificado digital para hacer el proceso de solicitud. Bueno, pues como no hay ninguna duda más, vamos a ir ya terminando, ¿vale? Muchas gracias, Pepe, Nada, por la a ponencia vosotros. de hoy y gracias a todos por asistir. Recordaros que esta actividad se va a subir a la página web, ¿vale? Por si queréis volverla a ver. Y nada, nos vemos pronto. Gracias. A vosotros. Hasta luego. Muchas gracias, Pepe. Gracias a todos. Gracias.